Ser podcast. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Tweets que nunca escribiré, que hoy vamos a pegar bastante a la actualidad. Sabéis que a través del Spaces podéis solicitar intervenir y proponer dudas, proponer intervenciones sobre lo que acaba de pasar en Francia, que va a ser nuestro tema de hoy. Que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Manuel Macron ha ganado las presidenciales, ha logrado el 58,5% de los votos en la segunda vuelta. Ha perdido Marine Le Pen, pero con el 41,5% logra el mejor dato para la extrema derecha. Con cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer. Es celui de la aspiración largement partagée. Y hoy hemos invitado para hablar de lo que ha ocurrido en Francia y de las lecturas que esto tiene para toda Europa a Arsenio Cuenca. Arsenio, hola, ¿qué tal? Hola, espero que se me escuche bien. Se te escucha bien, es analista internacional, doctorando, voy a ver si lo digo bien, en la Escuela de Altos Estudios de París. Lo podéis leer en El Orden Mundial, en La Marea, en Agenda Pública. ¿Los datos bien, Arsenio? Estupendo. Estás en París, ¿no? Estoy hablando ahora mismo desde París, desde mi apartamento de París. Bueno, pues cuéntame desde el apartamento tuyo de París, ¿cómo lo ves? ¿Cómo analizas? Luego iremos a la letra pequeña, pero un primer análisis ahora que ya han pasado estas primeras 24 horas, que ya todo el mundo ha hecho el análisis incluso de los datos, de los sondeos, más allá incluso del escrutinio. ¿Cuál es tu lectura? Si tuvieras que decirme qué cambia y qué permanece de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta del domingo, ¿con qué claves te quedas? Sí, gracias por tu pregunta, José Luis, y gracias por la invitación. Bueno, realmente se habla de la victoria de Emmanuel Macron como una victoria a medias, no legitimada por una parte importante de la población francesa. Se estima que un 40% del voto que ha ido para Emmanuel Macron responde a la lógica del Frente Republicano. Esto quiere decir un voto contra la extrema derecha y no un voto a favor del candidato. Esta cifra más o menos ronda la misma que obtuvo en 1969 Pompidou, justo después de los disturbios de mayo del 68. Y yo creo que hay paralelismos interesantes con mayo del 68 y los chalecos amarillos, por ejemplo. Entonces, vemos cómo efectivamente hay un descontento de la población francesa que se refleja o en una alta abstención o en una falta de apoyo por el candidato en principio progresista. ¿Tú ves esa relación entre mayo del 68 y el movimiento de los chalecos amarillos? Bueno, en principio son movimientos, si bien de corte diferente en cuanto a su capitalización política y a su misma ideología. Tampoco podemos comparar el movimiento obrero de finales de los 70 en Francia con la forma en la que se constituye el movimiento de los chalecos amarillos. Pero sí que es cierto que en términos de aglutinación de masas y en términos de apelación a una suerte de establishment político inamovible, en el momento de mayo del 68, Charles de Gaulle lleva gobernando casi 10 años y en el momento de los chalecos amarillos una misma línea de políticas neoliberales de vulneración de los derechos de las clases trabajadoras en Francia llevaba instalada desde el gobierno de François Hollande prácticamente, o incluso antes desde el de Sarkozy. Interesante desde este punto de vista del análisis de la comparación histórica, con todas las diferencias, que las hay, son muchas, evidentes, entre lo que ocurrió en mayo del 68 en París y aquella política de Gaulle que luego capitalizó Georges Pompidou, y lo que está ocurriendo ahora mismo en Francia. Bueno, en Francia y en Europa, pero eso iremos luego, porque quiero que antes nos detengamos bien, Arsenio, en explicar qué es lo que ha ocurrido en Francia, que tiene además otro dato muy llamativo, el 28% de abstención. ¿Cómo lo ves? Sí.
Finalmente, la abstención es el síntoma claro para mí del desencanto político y de la alienación tan grande que hay a día de hoy a la hora de estructurar el voto en Francia. Es cierto que finalmente no se ha movilizado el mensaje del ni Macron ni Le Pen, según el cual pues, se equiparaba al presidente saliente y que ha rivalidado ahora el título Emmanuel Macron con su rival Marine Le Pen, lo cual creo que es bastante interesante. Al mismo tiempo que la mejora de Le Pen no ha sido la mejora que representa directamente su cifra del 41,5% del voto. ¿Qué quiere decir esto? Que en un contexto relativamente favorable a Marine Le Pen, en un contexto en el que Emmanuel Macron llegaba con una imagen muy deteriorada, en un momento en el que esta misma había pasado por una candidata relativamente moderada, recordemos que con el surgimiento de la candidatura de Éric Zemmour, un polemista de ultraderecha, muchísimo más desacomplejado que Marine Le Pen a la hora de hablar de inmigración. Recordemos que era un adepto a la teoría del gran reemplazo. Esto ha favorecido enormemente a Marine Le Pen y aún así no ha llegado a superar ampliamente esa barrera del 40%. Es muy interesante el fenómeno Zemmour, ahora iremos a él, porque efectivamente quedó en mucho menos de lo que parecía o pintaba que parecía al principio en las encuestas y a la difusión mediática, a la exposición que tuvo el personaje. Sin embargo, seguramente su irrupción en la campaña explica que Marine Le Pen haya parecido más moderada a ojos de muchos votantes que de entrada les hubiera costado más votar a la extrema derecha. Está escuchándonos César. Hola, César. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Encantado de estar aquí. Saludos a todos y a todas. Yo me preguntaba la valoración que se hace sobre los medios de información, porque se ha blanqueado bastante los discursos de odio de la extrema derecha y se presenta a Marine Le Pen como un candidato menos extremo, o se compara directamente con Mélenchon, y a Mélenchon se la ha criticado durísimamente y se la ha llamado de izquierda o extrema izquierda, o izquierda radical, perdón, o extrema izquierda, y no son comparativos razonables. Y aquí en España también se está usando ese mismo discurso de los extremos se tocan, o la extrema derecha es lo opuesto a la extrema izquierda, y yo discrepo bastante. César, muchas gracias. Un abrazo y gracias por escucharnos. Tiene Arsenio razón en que efectivamente eso también se está produciendo en nuestro país, ¿no? Vamos al caso francés, pero es verdad esa reflexión de mucha gente que dice la misma cosa son Vox y Podemos. Y hombre, no vamos a abrir ahora todo el capítulo, no vamos a explicar aquí, creo que son ya conocidas por todo y no hace falta que ahondemos en eso, que no son igual los mismos los partidos, y en concreto Vox y Podemos no son en absoluto lo mismo. Pero bueno, más allá de este debate que ya otro día lo podemos tener, no sé si eso ha ocurrido en Francia, donde lo que sí ha ocurrido, y podemos coger el debate si te parece a partir de ahí, a partir también de lo que nos decía César, es ese proceso de desdiabolización que dice Le Pen. Es decir, yo sé que muchos me ven como el diablo y voy a ocuparme poco a poco, y creo que lo ha conseguido, que muchos me dejen de ver así. Realmente la desdiabolización es un concepto mismamente acuñado por los medios de comunicación. En principio porque en un pasado a Jean-Marie Le Pen, al padre de Marine Le Pen, se le trataba como una especie de diablo, se le tachaba mucho de diablo. Entonces, esto se debe a varias cuestiones. En un primer lugar, a que en los últimos años, sobre todo desde que Marine Le Pen se hace con el control del partido en 2011, los medios de comunicación han tendido, bueno, incluso un sector de la investigación académica, han tendido a hacerse más o menos eco de
de los gestos y los discursos de Marine Le Pen a un nivel muy superficial y haciendo a partir de ahí el análisis sin ir a, pues eso, a una aproximación más crítica. En el momento que leemos su programa o incluso en el momento que echamos la vista atrás y entendemos la misma naturaleza de la extrema derecha, que es profundamente oportunista, profundamente ambivalente, no se puede estudiar, no se puede decir que un partido de extrema derecha, como el Frente Nacional en este caso, se haya moderado por un par de gestos puntuales que fueron, por ejemplo, la falta de participación en las manifestaciones contra el matrimonio homosexual, la disolución de ciertos grupúsculos neofascistas como Generación Identitaria, que el Frente Nacional se quedó al margen de esto. Entonces, yo creo que hay que ir siempre más allá en el análisis y por más que este tipo de cuestiones deba resaltarse, los medios de comunicación tienen un papel muy importante a la hora de decir o no que Marine Le Pen se ha desdiabolizado. Vamos a analizar un poco quién ha votado y por qué a la extrema derecha. Hoy se publican varios análisis, pero por ejemplo me llama mucho la atención lo bien detallado que está en El País, el análisis que firman Andrino y Llaneras, en el que va describiendo por edades, por rentas y por profesiones quién ha votado a quién. Es muy llamativo, decía. Miren, las personas de menos de que cobran tienen una renta mensual, un ingreso medio neto mensual en su hogar de menos de 1.200 euros, es decir, las familias con menos renta. La mayoría de ellos han votado a Marine Le Pen, el 56%. Luego, por profesiones. La gente que más ha votado a Emmanuel Macron son directivos, gente que tiene profesiones intermedias y jubilados. Y en cambio, estos son los que más han votado a Macron. Los que más han votado a Marine Le Pen, a la extrema derecha, son empleados, obreros y personas que están en paro. Son los obreros y las rentas más bajas, Arsenio, de donde más saca votos la extrema derecha. Han caído muchos tabúes, digamos. Sí, está claro. Por eso te comentaba antes que el voto de la reagrupación nacional a día de hoy es un voto profundamente alienado, porque como hemos visto, el programa de Marine Le Pen en el plano económico o en el plano social, aparte del componente no nacionalista, se diferencia muy poco del de Macron. El voto a día de hoy por Marine Le Pen es un voto por el statu quo. Lo que pasa es que se ha creado este sentimiento contestatario contra los partidos asociados al establishment, como es el caso de la République En Marche y anteriormente pudo haber sido el Partido Socialista de Hollande. Sin embargo, un voto a Marine Le Pen no es un voto en contra del establishment, es un voto que mantiene en principio los sistemas de privilegios en torno a la burguesía francesa y el empresariado francés y los trabajadores franceses, con el componente extra de la preferencia nacional, que esto es todas las cuestiones directamente xenófobas de retirada de ayudas sociales a inmigrantes, preferencia de las personas francesas cuestiones... Pero Arsenio, si es mantener si es mantener el statu quo, ¿qué razón explica, si es para dejar las cosas como están, que la gente que menos cobra, que menos tiene, vote a la extrema derecha? Bueno, este es el problema. O sea, yo tiendo a pensar que la mayor parte de votantes de la reagrupación nacional a día de hoy, sus preocupaciones prioritarias no son necesariamente la inmigración, no es las cuestiones identitarias en torno al nacionalismo francés o la seguridad. La base electoral de Marine Le Pen es la Francia que va mal, que tiene problemas para desplazarse porque vive en un pueblo por donde apenas pasa el transporte público y necesita 2 coches, uno para cada una de las personas que trabaje en ese núcleo familiar, para ir a trabajar a escasos 30 kilómetros de donde viven. Entonces tienen que pagar un extra de gasolina y, claro, pues ya llegamos a todas las cuestiones del poder adquisitivo. Que ha sido el gran tema, el gran asunto de la campaña de Marine Le Pen, ha sido poder adquisitivo. Efectivamente, Marine Le Pen ha adquirido una imagen presidenciable
dándose una apariencia de gestora y de política que mira por los intereses de estas clases populares que tienen problemas para llenar el depósito, para ir a la compra, etcétera. ¿Qué pasa? Que este tema no solo le ha valido para adquirir unos tintes de social, de tener un programa social, cuando realmente las políticas antifiscales aquí en Francia han sido históricamente abordadas por la extrema derecha y los movimientos populistas de derechas en Francia. Esto es lo que hace constantemente Marine Le Pen. Pensar que no pensarlo, sino de facto aplicar programas antifiscales que supuestamente irían a beneficiar a las clases trabajadoras, y sin embargo, cuando vemos todo lo que tiene que ver con ayudas sociales, con el derecho a paro, etcétera, vemos que no hay absolutamente ninguna diferencia con respecto a las medidas que han vulnerado históricamente, sobre todo en estos últimos 10 años, la situación económica de los trabajadores y las trabajadoras franceses. Francia se encamina a unas legislativas que se harán el 12 y el 19 de junio, o sea que en menos de 2 meses habrá esa especie de tercera vuelta, que es como lo presenta Mélenchon, como lo presenta también Marine Le Pen, y a la que veremos cuál es ahí el juego de mayorías. ¿Hacia qué escenario vamos ahora, Arsenio? Porque todo lo que ocurre en Francia lo leemos aquí en España, por supuesto lo leen desde luego en Bruselas, lo leen todos los países europeos, por lo que pueda ocurrir o por lo que pueda tener de anticipo del escenario al que vamos nosotros mismos. ¿Hacia dónde crees que vamos y, sobre todo, cuánto crees que se puede mantener el cordón sanitario con una candidata que al final ha obtenido en las presidenciales el 40% de los votos? Bueno, esto tiene que ver mucho con el sistema electoral de cada país y, sobre todo, normalmente se entiende el auge de la extrema derecha en Europa como una cuestión relativamente homogénea, y cada caso, si bien no existen particularismos muy específicos, cada caso sí que es cierto que merece por lo menos un análisis propio. Yo creo que en Francia es muy complicado que surja un partido que gobierne un partido de extrema derecha por cómo está configurado el sistema a 2 vueltas y finalmente... Pero no, perdona que te pare aquí, Arsenio, porque es muy interesante esto, pero no porque no exista una mayoría... iba a decir de extrema derecha, o que vote a la extrema derecha. Porque si cogemos las fuerzas, si las elecciones en primera vuelta, que es verdad que la clave del votante no es igual, si sabe que van a ser a 2 vueltas, que si cree que solo es una oportunidad, ¿no? Pero si cogiéramos solo los resultados de la primera vuelta, la fuerza más apoyada en Francia es la extrema derecha. Si sumas Marine Le Pen más Éric Zemmour, dan más de un 30%, que es superior a lo que obtuvo Macron, que creo que fue un 27% en la primera vuelta. Insisto, es verdad que no se puede comparar porque los franceses saben que hay una segunda vuelta, una recuperación, digamos. Pero hay una tendencia mayoritaria, quizá no pueda cobrar por el sistema electoral, pero sí ha habido una mayoría que por lo menos en primera vuelta se ha expresado como tal en Francia. Claro, pero ahí igualmente estamos hablando del Ejecutivo, no estamos hablando del Legislativo. Sí. Eso implicaría que la Reagrupación Nacional y Reconquête de Zemmour hubiesen presentado una candidatura única, cuando lo que realmente pasó fue lo contrario. Fue una especie, no una escisión, pero sí una capitalización del voto más extremo, más de descontento con esta moderadísima estrategia de desdiabolización de Marine Le Pen. E igualmente, si este fuera el caso, habría que ver si este Frente Republicano no se formaría con partidos pues más o menos cercanos en oposición a la extrema derecha, donde aquí incluso podríamos a lo mejor meter a los republicanos franceses, que es la derecha conservadora. Pero bueno, estos son castillos en el aire, también te digo. Hemos hablado del resultado de Macron, hemos hablado de las perspectivas que tiene Marine Le Pen, la extrema derecha. Arsenio, ¿qué le pasa a la izquierda en Francia? Buena pregunta. Bueno, ¿qué le pasa a la izquierda en tantos países, no? Yo creo que la izquierda lleva tiempo, por lo menos en Francia, es por lo que se la critica, al Partido Socialista, a los verdes, etcétera. Lleva tiempo sin crear sistemas de equivalencias con las clases sociales que supuestamente debería representar. Esto es las clases medias y medias bajas y las clases trabajadoras, obreros y empleados.
Parece que los partidos de corte progresista, y aquí pues tiendo a incluir a Emmanuel Macron, sobre todo por cómo ha configurado los sistemas de fuerzas en esta última vuelta. Las fuerzas progresistas atraen a los votantes jóvenes, si bien el primer partido dentro de la juventud en Francia es la abstención, lo hacen igualmente con los jubilados, y hay pues una especie de descontento muy fuerte en todo el tramo que va de los 35 a los 59 años. Esta gente en esta segunda vuelta se ha acercado mucho más al Frente Nacional. Entonces, bueno... Es decir, gente joven que vota cada vez más a la extrema derecha. No son exactamente gente joven, empieza a partir del tramo de los 35 años, pero son gente que ve que lleva ya un tiempo inmersa en el mercado laboral y que sus condiciones de vida no solo no progresan, sino que en algunos casos empeoran. ¿Qué pasa? Que una vez más este voto parece irse a la extrema derecha, y no a lo mejor a partidos que en un principio deberían representar mejor sus intereses. Esto es, pues los partidos como la Francia Insumisa u otras formaciones de izquierdas. Yo personalmente pienso que las tesis populistas que en estos últimos años han abanderado a la fuerza de izquierdas, Podemos en España, sí, la Francia Insumisa aquí en Francia, no terminan de funcionar porque no crean un tejido social y político fuerte en torno a los antiguos sistemas de militancia, de formación de cuadros en el seno de los partidos. No terminan de funcionar, Arsenio, perdona, depende, porque Mélenchon estuvo a punto desde luego le disputó la segunda plaza de la primera vuelta a Marine Le Pen. Desde luego, pero claro, viendo cómo progresa en intención de voto en los últimos meses, en la recta final, en el tramo final de la campaña, una vez más movilizando lo que todo apunta que fue la estrategia del voto útil de muchísimos partidos que a lo mejor hubiesen votado por los socialistas o por los verdes, por filiación ideológica, acabaron votando a Mélenchon. Y luego todas las críticas que arrastra este candidato, que finalmente pues se ha visto pues muy perjudicado por la forma en la que ha dirigido su partido, la falta de democracia interna y implantación social que ha fomentado. Entonces, yo creo que estas son algunas de las cuestiones que más le pesa. Ahora parece que pueden haber aprendido algo de haberse quedado a las puertas en esta elección y que pueden que tomen decisiones con respecto a esto que comentaba. La gente dentro de la izquierda necesita aliados en el tejido social, y esto aquí en Francia, con el tejido asociativo tan fuerte que hay, para mí es clave. Necesitas que el discurso del candidato lo defiendan también tus militantes, lo defienda también la gente en los barrios, en las familias, en los puestos de trabajo, etcétera. Y esto ahora es lo que pasaba menos, y yo creo que ahí está la clave. El analista internacional Arsenio Cuenca nos atiende desde su apartamento en París. Te imagino ahí asomado a una azotea parisina, viendo cómo evoluciona la vida en los bulevares, un día y medio después de esas elecciones que centraron la atención de París, aunque una de las cosas que más me llamó la atención, nosotros volvimos ayer mismo de la capital de Francia, es que la gente, en fin, estaba también un poco como de espaldas, no había ambiente, sensación de elecciones, de que se estuviera jugando todo lo que se estaba jugando este fin de semana, no solo para los franceses, también para los europeos. Y esta sería mi última pregunta para ti esta mañana, Arsenio, y es: ¿qué lección o qué consecuencias tiene para Europa, para España también, los cambios que se están produciendo ahora mismo en la política francesa? Bueno, está claro que la victoria de Macron ayer, si algo debería ser celebrado por el conjunto o sea, por el común de la población francesa, no por los votantes de Macron, que tendrían sus razones para celebrar, por supuesto. Pero yo creo que lo que aquí ayer se vivió fue un
un soplo de aire, un soltar toda la preocupación que había frente a un posible gobierno de la extrema derecha. Y yo creo que a la hora de extrapolar esto al resto de Europa, ahora mismo la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia, ha alterado muchísimo los sistemas de fuerzas a nivel europeo dentro de la extrema derecha. El grupo de Visegrado está en crisis. Hungría, que es en principio uno de los referentes europeos para la extrema derecha, no parece distanciarse de la Rusia putinista, que sí que está perdiendo fuerza con respecto a, pues bueno, el caso del partido de Marine Le Pen es bastante clave, cómo se ha distanciado muy, muy gestualmente una vez más del Kremlin después de la invasión. Entonces, estos son las reconfiguraciones que vamos a ver en los próximos años. Parece que una vez más se ha creado un muro. La última prueba la siguiente prueba desde mi punto de vista serán las parlamentarias en España el año que viene. Pues veremos. De momento aquí en España el calendario ya empieza a agitarse. Saben que efectivamente el año que viene es curso electoral, autonómicas, municipales, también generales, pero antes tendremos el 19 de junio, el mismo día que la segunda vuelta de las legislativas en Francia, las elecciones en Andalucía. Arsenio, disfruta de París, ha sido un gusto, muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y por darnos un poco de luz respecto al mapa político francés y también por extensión al europeo. Un abrazo, bonjour. Bonjour a vous, merci. Hasta luego, adiós. Muchísimas gracias y a todos los que escucháis. Gracias por escuchar y hasta el siguiente episodio de Tweets que nunca escribiré. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube.